Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo se siente una persona que pierde el significado de las cosas, que de repente deja de identificarse con cosas que antes creía, empieza a pensar de una manera diferente y la cantidad de desafíos que aparecen cuando de repente empezás a reaccionarte de otra manera, empezás a encontrar cosas que antes no conocías, empezás a ver las cosas desde un punto de vista que antes no tenías y eso te genera un poco de vacío porque, che, antes lo miraba así y ahora lo miro así y estaba re seguro de cómo lo hacía y ahora dudo. Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo eso, de cómo se siente cambiar, cambiar la perspectiva, cambiar la forma en la cual uno ve las cosas, que es literalmente eso, lo único que uno hace, y cómo eso repercute en un montón de cosas de cómo te ves a vos mismo, obviamente cómo te empiezan a ver los demás, pero sobre todo desde tu propia visión, cómo empiezas a ver todo de un punto de vista diferente, cómo cosas empiezan a cobrar sentido, otras dejan de tener tanta importancia. Y, y a mí me está pasando algo muy particular hace ya un tiempo que me pasa que sin ánimo de bardear ni hablar mal de conversaciones banales o conversaciones de la diaria, hay veces en las que realmente siento que no tengo que decir. Pongamos un ejemplo en la política. Cuando se empieza a hablar de política, cuando se empieza a hablar de fútbol, cuando se empieza a hablar de algo donde para mí a veces carece de tanta importancia o le pongo tan poca emoción que hasta me empiezo a cuestionar qué es lo que para mí es importante. Si esto que, como el fútbol o la política o lo que sea, antes era algo que a mí me importaba y algo de lo cual hablaba y sobre lo cual expresaba mi opinión, estoy como empezando a llegar a un punto en el que, no sé si empezando a llegar a un punto, pero estoy en este momento sintiendo algo en el que como que siento como que nada importa, como que nada es tan importante, como que bueno, igual de todos modos no tengo tanto control sobre esto, así que ¿para qué voy a enfocarme en hacer algo o opinar o hacer algo, invertir energía en algo que siento como que lo siento vacío, como que no siento que no me genera energía, no me genera motivación, no me siento cómodo, siento que lo que opino lo digo como para generar charla, pero ni siquiera es lo que termino opinando, sino que no tengo una opinión al respecto, ni me interesa tenerla, ni pienso en ese tema porque ya no, porque veo las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces, es curioso ese proceso porque cuando uno cambia la vista desde donde ve las cosas, o sea, cuando vos cambias el punto de vista sobre el cual ves las cosas y sobre el cual ves tu día y tu rutina y sobre el cual observás, de repente te empezás a dar cuenta que también cambia el punto de vista que tenés sobre vos mismo, sobre quién sos, sobre cómo pensás, sobre desde dónde pensás, sobre por qué opinás lo que opinás, qué querés, por qué querés lo que querés, qué tanto querés lo que decís que querés, qué tanto seguís queriendo lo que antes querías, qué tanto seguís buscando lo que antes buscabas. Entonces, es muy interesante ese proceso y por mi personalidad que yo tengo, me sale como la necesidad de querer controlar la situación, como de querer, ok, entender qué es lo que está pasando, buscar controlar por qué surgen estos pensamientos, de dónde vienen, a dónde van, cuál es la base y cómo lo soluciono. Y, hay otra parte de mí que mira a esa parte que quiere controlar y se le caga de risa en la cara. Porque esa parte entiende que lo único que tiene que hacer es soltar el control, es entregarse, es seguir en esa postura de observar todo lo que sucede, entendiendo que no le está sucediendo, sino que es algo que está sucediendo. Entonces, es muy curioso ese momento en el cual uno cambia y empieza a ver las cosas distinto porque la parte tuya que se resiste a cambiar, que es adicta a ver las cosas desde donde las ves y que es adicta a ser vos mismo, básicamente, a toda costa va a querer entender qué es lo que está pasando en nombre de controlar lo que está pasando, en nombre de que eso deje de pasar. Entonces, bueno, es muy curioso esas cosas cuando empiezan a pasar porque, porque incluso a veces como que ni siquiera hay palabras para describirlo. Y me es muy difícil ponerlo y bajarlo a palabras. Pero bueno,
Sigo atravesando ese proceso de una manera bastante curiosa, con mucha apertura, con mucha entrega, entendiendo que tal vez no tengo que tener tan en claro lo que está pasando, simplemente tengo que abrirme a lo que está pasando y en todo caso el entendimiento va a llegar después de esto, después de este momento. Es muy curioso entender y es muy curioso darse cuenta cuándo es momento para entender algo y cuándo es momento para simplemente vivirlo. El problema es que cuando nos toca vivir, estamos buscando entender y cuando nos toca entender, seguimos queriendo vivir con tal de no entender lo que tenemos que entender. Entonces, bueno, estoy como a veces atravesando ese proceso, a veces no atravesándolo, a veces simplemente súper identificado con cosas que creo y defiendo a capa y espada. Pero bueno, muy, muy contento de abrirme, de cambiar, muy abierto a... Porque claro, o sea, parece muy romántico y muy lindo todo, pero de fondo hay tantos cambios que el ego o el personaje o lo que quieras se resiste muchísimo, porque implica empezar a relacionarte de otra forma, con vos, con tu entorno, incluso con tus seres más cercanos, empezar a ir cada vez más hacia adentro y entender por qué te relacionabas desde donde te relacionabas, por qué opinabas lo que opinabas, por qué decías lo que decías, por qué le tenías miedo a eso, por qué ya no se lo tenés, por qué ahora le tenés miedo a esto que le tenés miedo. Bueno, un montón de cosas que aparecen cuando uno cambia y que muchas veces, cuando me acuerdo cuando era más chico, que empecé como en este proceso del despertar o de cuestionarme y de empezar a crecer y del autoconocimiento, que veía a mi entorno tan en otra, a mi entorno tan enfocado en otras cosas, o me sentía tan poco comprendido por mi entorno, que, excepto por algunas personas muy cercanas, me acuerdo, tenía una amiga con la que hablábamos de estos temas y yo le decía, che, qué ganas de tomarme la vida con más simpleza. O sea, ¿quién me mandó a tener esta personalidad que cuestiona tanto las cosas, que le busca tanto el pelo al huevo, que busca tanto entendimiento atrás de las cosas y que en base a eso lleve a crisis de identidad o crisis existenciales tan grandes, ¿no? A veces está bueno ver las cosas de una manera más simple y creo que está bueno el equilibrio de ambas cosas. Creo que con el tiempo entendí que es muy importante ver las cosas de una manera simple y es muy importante ver lo complejo de las cosas cuando hay que verlo y buscar el equilibrio. Y sobre todo entender cuándo es momento de complejizar, cuándo es momento de simplificar, porque, porque el exceso de pensamiento, el exceso de cuestionamiento, muy probablemente venga de la mano del exceso de control y del exceso de miedo que uno tiene. Entonces, ver las cosas de una manera más simple le permite a uno entregarse a lo que está pasando, surfear ese caos y entender que si uno no está entendiendo, no es momento de entender y es momento de vivir. Chao amigos.